¿Cómo están? Vamos a pasar a la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por las bendiciones que nos has regalado durante la semana. Te rogamos, Señor, que en este momento hables a nuestras vidas, Señor, a través de la revelación de tu palabra. Queremos ser edificados, Señor, por tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú que conoces nuestra vida, Señor, aún lo más secreto de ella, Señor, que suplas nuestra necesidad, contestes nuestras peticiones, Señor, y podamos encontrar la paz en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver hoy algún tema acerca de las familias. Y el título del mensaje es Criando a los hijos con valores fuertes. Le había puesto Ay mis hijos, como la Llorona, pero dije, no. Vamos a cambiarle el título. La mayoría de nosotros creemos que a los hijos se les puede formar o educar hasta los 18 años, Porque después de los 18 años de edad, la ley los considera adultos y ya tienen ciertos permisos o privilegios que no gozaban durante toda su vida, sino hasta los 18 años. Entonces, algunas veces, cuando los hijos llegan a los 18 años, o lo que llamamos la mayoría de edad, sentimos que los padres ya no estamos en posición de formarlos, de corregirlos, porque ya es mayor de edad. Y como hijo sucede también eso. Ya tengo 18 años, ya no me puedes decir nada. Simplemente ya soy un adulto, ya yo tomo mis propias decisiones. Desafortunadamente, muchos al llegar a la mayoría de edad dejan de obedecer a los padres porque según ellos ya son grandes. Y el error que la mayoría de los padres cometemos es respetar su personalidad, sus decisiones, sus gustos, porque ya están grandes, ya son mayores de edad. Pero es bien importante saber que la formación y la educación hacia los hijos no tiene un límite de edad estricto. La crianza directa y la imposición de normas ocurren durante la niñez y la adolescencia, pero el apoyo emocional, la guía ética, la transmisión de los buenos valores morales, familiares, continúan durante toda la vida adulta. Dios establece en su palabra que los hijos debemos de honrar a los padres. ¿Hasta cuándo? Hasta que se vayan al cielo. No hasta la mayoría de edad. Hasta que Dios los lleve a su presencia. Pero repito, algunos padres cometemos este error de que no, ya déjalo, 18 años ya es hombre, ya sabe decidir, ya sabe. ¿Qué sabíamos nosotros a los 18 años? ¿Qué experiencia, qué madurez teníamos? Ninguna. El cerebro termina de madurar en un hombre a los 30 años de edad. El cerebro, no estoy hablando del crecimiento físico, el cerebro. ¿Por qué crees que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años de edad? A mí me preguntan, ¿cuál sería la edad perfecta para que un hombre se casara? Yo digo, mínimo a los 30 años de edad, mínimo. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro cerebro logra madurar esa área que tiene que ver con las decisiones.
antes de, somos vulnerables, somos emocionales, somos viscerales. Pero a los 30 años sucede un cambio en nuestro cerebro en el que el hombre ya es completamente maduro en su cerebro, a la mujer a los 25. Entonces, la educación y la formación de los hijos no tiene un límite estricto de edad, según la palabra de Dios. Es muy padre decir, yo no dependo del mundo, yo no dependo de la economía terrenal, Jehová es mi proveedor, y ahí sí apelamos al cielo. Pero en cuanto a los hijos, muchas de las veces, no, es que ya es mayor de edad, ya no le puedo decir nada, ya soy mayor de edad, ya no me puedes decir nada. ¿Y quién dice eso? ¿Quién estableció eso? Dios no lo estableció. Dice Deuteronomio 6:3, hablando Dios a su pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Está hablando de los mandamientos. Escucha, Dios da una promesa a su pueblo. Su pueblo ya está en esta tierra que fluye leche y miel, pero en la tierra que fluye leche y miel no necesariamente te va a ir bien. Dios ya me dio lo que me prometió, sí, pero si en ese cumplimiento de la promesa de Dios caemos en la desobediencia, no nos va a ir bien. Dios cumple su parte, pero también Dios nos previene. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos hasta que cumplan 18 años. Así dice. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El verso 7 nos está diciendo Dios que necesitamos repetirle a nuestros hijos los mandamientos que Él nos ha dejado. Porque no solo somos hijos de Dios los padres, los hijos también. No solo los padres estamos obligados a cumplir con los mandamientos de Dios, nuestros hijos también, nuestros nietos también, no solo nosotros. Según la UNICEF, que es la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia y que protege los derechos de todos los niños y de todas las niñas en el mundo, ellos consideran 3 etapas en la vida del ser humano. La primera es la infancia y la adolescencia, que termina a los 18 años. Y en esta etapa es cuando sucede la principal formación en los hijos, donde se establecen los cimientos de la personalidad, la inteligencia emocional, algo que no trabajamos, la inteligencia emocional, los límites, según nuestras leyes terrenales. Como mexicanos, los padres tienen la obligación legal de criar y educar a sus hijos hasta la mayoría de edad.
tenemos la obligación legal. La Constitución mexicana nos obliga a los padres a educar y a criar a los hijos hasta los 18 años. Algunos padres están siendo delincuentes porque no están cumpliendo con esta ley. Tiene 14 años el niño, no quiere venir a la iglesia, no quiere obedecer, no quiere limpiar su cuarto, no quiere hacer lo que le corresponde. No, tengo que respetar sus decisiones. Padre de familia, eres un delincuente, legalmente hablando, porque no lo estás educando, no lo estás criando. Dile al que está al lado tuyo, ahí te hablan. Díselo. Contéstale, metiche. La segunda etapa es la juventud, de los 18 a los 25 años, según la UNICEF. En esta etapa es una fase de formación que se transforma en un acompañamiento y mentoría. Los padres debemos de guiar a los hijos en la toma de sus decisiones, por ejemplo, en lo profesional, en la economía, en su futura vida como independientes. Legalmente hablando, la obligación de manutención puede extenderse si los hijos continúan estudiando una carrera universitaria, que comúnmente es hasta los 25 años, a veces un poco más según la carrera. La tercera etapa es la vida adulta. A partir de que logran su independencia total, a partir de que ¿qué? Logran, es decir, cuando ya no viven en tu casa, cuando ya se mantienen solos, cuando ya hacen su vida solos, entonces es un adulto, no a los 18 años. Yo sé que hay algunos casos que algunos por alguna cuestión muy particular empezaron a trabajar desde muy chicos, siendo menores de edad, en su adolescencia, y hay algunos seguramente aquí de ustedes que apoyaban a sus padres o a su madre para sacar adelante la casa. Y damos gracias a Dios por ello, por sus vidas. Pero cuando los hijos logran la independencia total de sus vidas, ahora la formación de nosotros como padres hacia ellos pasa a ser un ejemplo para ellos y a ser consejero de ellos. No se trata de dirigir sus vidas, sino de mantener una comunicación abierta y brindar apoyo moral, afectivo, espiritual, de manera indefinida. De manera indefinida. Entonces, criar a los hijos cristianos de una manera correcta implica modelar su fe. Que tengan una fe en los principios de la palabra de Dios, enseñarles principios bíblicos de manera constante. Que más allá de solo asistir a la iglesia, se trata de integrar nuestra vida a las escrituras diariamente. Y los padres debemos de combinar el amor incondicional hacia los hijos con una disciplina que corrija y guíe con sabiduría a los hijos. Sabiduría de lo alto. Algunos padres cometen el error de querer ver en sus hijos sus frustraciones.
Es que yo siempre quise ser futbolista y nunca pude ser. Mi hijo tiene que ser futbolista. Es que mi hijo tiene que ser esto. Mi hijo tiene que estudiar tal. Espérame. Cada quien tiene un propósito específico en esta vida. Conozco padres que les escogen hasta el peinado a los hijos. Hijos adultos. Y como padres he visto padres llenar. No, mi hijo se viste hasta como yo le digo. Y el padre se siente como que orgulloso y el hijo con una cara de frustración. Porque el padre no entiende el límite. Donde ahora con un hijo adulto ya no va a manipular o manejar la vida del hijo. Ahora lo debe de aconsejar. Pero que el consejo de nosotros como padres siempre vaya acompañado del ejemplo. He visto padres decirle a los hijos, no se te ocurra tomar alcohol. El día que te vea con una cerveza te voy a voltear la cara de una cachetada. Y el papá con una cerveza mientras habla. Sin autoridad moral. He visto esos mismos hijos, esas mismas familias, en el que el hijo después toma una cerveza, el papá se enoja y el hijo le dice, toda la vida te he visto hacerlo. Ya soy adulto, ya no me puedes decir nada. Y traes una cerveza en la mano. ¿Cómo me corriges? ¿Con qué cara vienes a decirme? Entonces, para los hijos no solo es importante que el consejo de los padres, que la mentoría de los padres sea la correcta, sino que sean ejemplo en ello. ¿Por qué? Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Proverbios 22:6, una escritura muy conocida en este tema. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes que la palabra instruir se puede traducir como estrechar o disciplinar? Dime un sinónimo de estrechar. Apretar. Estrechar significa reducir el ancho, el tamaño o el margen de algo. También se puede usar la palabra estrechar como referencia de apretar algo o a alguien, tanto con un abrazo como con un apretón de manos. Y de forma figurativamente hablando, estrechar se refiere a fortalecer los vínculos afectivos en nuestra relación con nuestros hijos. Instruye al niño en su camino, quiere decir que lo traes apretado a ti, figurativamente hablando. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes que la palabra niño, su traducción correcta es muchacho o adolescente? Generalmente hemos aplicado esta escritura para los niños, para todos aquellos que son de 11 años para abajo. Pero la Biblia se refiere a los muchachos. A los muchachos, a los adolescentes hay que apretarlos. Figurativamente hablando, hay que disciplinarlos. Disciplina al muchacho en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La cultura secular quiere decir no religiosa, nos dice no, ya está en una edad en la que tienes que respetar, tienes que darle su espacio, tienes que respetar sus decisiones. No importa si se está yendo por el mal camino, déjalo. Él debe de aprender de sus propios errores. Y esa es una mentira que permea en la mente de muchos padres cristianos. Y le están delegando al mundo la crianza y formación de sus hijos en cuanto a valores morales y en cuanto a fundamentos en la fe. ¿Por qué? Porque no, yo soy un papá, yo soy una mamá buena onda.
El peor error que puede cometer un padre y una madre es convertirse en amigo o amiga de sus hijos. Los hijos tienen o deben de conseguir sus propios amigos. Amigos se pueden conseguir en cualquier lado, padre y madre no, solamente hay uno. Y el peor error como padres que podemos cometer es empezar a llevarnos con los hijos como si fuéramos amigos. No estoy hablando que no debe de haber esa confianza, al contrario, instruir o estrechar es establecer ese vínculo con los hijos, con sabiduría, con respeto, pero con límites. La disciplina y la corrección, no se nos olvide, también son una manifestación del amor de Dios. Dios a nosotros como padres nos disciplina, nos corrige, porque nos ama. ¿Y por qué no hacerlo nosotros con nuestros hijos? Una vez escuché a una persona que dijo, hablando de la vara de la corrección, los golpes que tú no le des a tus hijos en tu casa se los darán en la calle. Pero la grande diferencia es que los golpes que los padres dan a los hijos es con un buen propósito. Hablando de la vara de la corrección. Los golpes que dan en la calle es con el propósito de destruirlos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esta palabra que se tradujo como disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, también se puede traducir como castigar, porque Dios al que ama castiga. La palabra azote se refiere a herir, porque Dios al que ama castiga y hiere a todo aquel que recibe como hijo. Herir figurativamente hablando. Cuando tenemos madurez espiritual, podemos comprender que el castigo o la disciplina de Dios hacia nosotros e incluso las heridas que podemos recibir de parte de Dios hacia nosotros son por amor. Cuando tenemos madurez espiritual, entendemos que es por amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero algunos no somos capaces de disciplinar, mucho menos castigar a los hijos. Y repito, el castigo, la disciplina debe de tener como propósito la edificación de los hijos a través de la enseñanza y el arrepentimiento. Es decir, que nuestra disciplina hacia los hijos los lleven a aprender y a arrepentirse en caso que sea necesario. No se trata de maltratar a los hijos. A veces no somos sabios para disciplinar. Hace algún tiempo, dentro del grupo de jóvenes, de repente había jóvenes que no venían y, oye, los papás están viniendo, ¿por qué no vienen los hijos? Mi esposa se acerca hacia la mamá de esa familia y le pregunta, oye, no hemos visto esto. Es que está castigada. Me bajó las calificaciones. Como le gusta tanto venir a la iglesia, el castigo que le puse fue no venir a la iglesia. Imagínate. No vas a ir a la iglesia, te quedas en la casa con internet, con redes sociales, pero a la iglesia no vas. ¿Te imaginas qué mujer tan insensata?
castigar a una hija no trayéndola a la iglesia. Cuando debería decir, ahora no solamente asistes, te vas a poner a servir. Y te voy a quitar estas otras cosas, porque las calificaciones no bajaron porque viene a la iglesia. Entonces necesitamos ser sabios con la crianza de los hijos, sobre todo cuando ya están en la adolescencia. Recuerda que Dios nos dice a los padres, no los provoques, no hagas que se enojen. Corrígelos con mansedumbre. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Quiero decir esto sin ningún resentimiento ni nada en mi corazón, lo aclaro antes. Pero en cierta ocasión, ¿cuántos conocen a mi papá, al pastor Armando? Mi papá es muy paciente, es muy amoroso, es muy positivo. Y en una ocasión yo le dije, ¿sabes qué, pa? Ese amor, porque no es solo con nosotros los hijos, es con todos. Ese tratar de buscar lo positivo en las situaciones de las personas, esa fe tan extrema que tienes, a mí me hizo daño. Porque cuando necesitaba ser corregido, me abrazaste, me consolaste en lugar de corregirme. Cuando necesitaba ser castigado, disciplinado, me dijiste, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Y yo se lo dije a mi padre, le dije, eso a mí me hizo sufrir porque yo necesitaba vara, no necesitaba abrazos. O sea, yo sufrí la 4T desde antes que existiera la 4T, con abrazos y no. ¿Sí me explico? El que tenga oídos para oír, oiga. Esta escritura, qué impresionante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, ¿qué? Escucha lo que dice. Corrige. O sea, es como si la vida de tu hijo fuera una línea que debe de estar perfectamente recta y de repente tu hijo se empieza a pintar hacia abajo, hacia arriba, se regresa. No dice que borre lo que está mal hecho, dice que lo corrige. Y ese es un proceso que requiere acompañamiento diario. No es como, no lo vuelvas a hacer, así no se hace, más te vale que no. No, es un acompañamiento diario hasta que el hijo que corrige su camino. ¿Qué debemos hacer para que el castigo no sea necesario en nuestros hijos? Lo que dice, lo que hace Dios con nosotros y lo que dice Dios en su palabra. Enseñar. Para que el castigo no sea necesario, es necesario enseñarnos. Dios, antes de castigar a cualquier persona, pueblo o nación, dio enseñanza, dio mandamientos, dijo, por aquí es como se debe de caminar. Si se salen de este camino, habrá muerte, habrá persecución, simplemente se quedan sin mi respaldo. Dios dio enseñanza. Algunos nos faltó enseñar o nos ha faltado enseñar a los hijos. No, ya están grandes. ¿Con qué les voy a decir? No, no hay límite de edad ni de tiempo. Hay que corregirlos. Hay que corregirlos.
Cuando tienes esa autoridad moral, no importa cómo haya sido tu vida pasada sin Cristo, si hoy en día eres una nueva creación en Cristo, una nueva criatura, y hoy en día tienes un testimonio de arrepentimiento, los hijos te deben de seguir honrando y debes de tener esa autoridad de instruirlos. No importa que digan, ay mamá, ya no me diga nada, ya, qué gordo me cae que me hable de la iglesia. No, ya no le voy a hablar porque luego se molesta. Lo he dicho muchas veces, ¿por qué el padre del hijo pródigo le entregó la herencia a este hijo que está tan desubicado, tan inmaduro? Porque le dice, oye, pa, ya ves que cuando te mueras, pues me vas a heredar. ¿Por qué no me heredas de una vez? Ese hijo es inmaduro, está desubicado completamente. ¿Por qué le entregó la herencia? Porque delante de Dios ese hombre estaba bien. Había cumplido como padre. No tenía cargos de conciencia, no se paró en la puerta y le dijo, no te vayas, te prometo que todo va a cambiar, voy a estar contigo. Mira, no, el hijo se quiso ir y se fue. El padre no se opuso porque delante de Dios estaba bien. Y siempre estaba esperando el regreso de su hijo. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, no, ya, mira, vamos a pasarla bien, ¿para qué le digo? Si ahí está con sus cosas, ya trae estos vicios, tiene malas compañías, está teniendo un mal comportamiento, se está vistiendo de una manera inadecuada, pero no quiero pelear. Y delante de Dios, ¿cómo estamos? Cuando los padres dejamos de instruir, de enseñar a los hijos, ¿cómo estamos como padres delante de Él? Lo que no puedo entender es que cuando aún viven en la casa, o sea, sí soy tu padre para pagar tu internet, para darte de comer, para comprarte ropa, para comprarte carro, para darte dinero, para pagar tus vacaciones, pero no soy tu padre cuando te digo vámonos a la iglesia. Cuando te digo vamos a orar, cuando te recomiendo leer la Biblia. Criar a los hijos, disciplinar a los hijos es decirles, sobre todo aquellos que viven bajo tu techo y sigues manteniendo. El viernes voy a revisarte lo que leíste de lunes a viernes de la Biblia. Vamos a comentarlo todos. Esta semana vamos a leer estos salmos, estos proverbios, este libro de la palabra, cada quien en su tiempo, cada quien cuando quiera. Pero el viernes o el sábado nos vamos a sentar todos a platicar lo que leímos. Y el que no haya leído, el que no aporte, va a perder estos privilegios. Sobre aviso. No, que a mí, que no me vas a meter a la fuerza tus creencias, tu religión, tu fe. Yo no creo que exista Dios. Ese es su problema, mijo. Aquí, esta casa se rige bajo el temor a Dios. Cuando usted tenga su casa, pero mientras tanto, el mundo que te dice, se va a ir, se va a perder. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Ese es su problema. No quiero que se vaya, pero delante de Dios estoy bien. No tengo cuentas pendientes. Están muy serios. Necesitamos ser ejemplo. Algunos no podemos hacer eso porque no tenemos autoridad moral.
¿Con qué cara le digo a mi hijo, el domingo vamos a ir a la iglesia cuando vengo, cuando puedo o cuando quiero? Por eso algunos hijos dicen, ay, no tengo ganas de ir mañana. Y algunos padres dicen, ay, ok, no vayas. La vez pasada les comentaba de esto, que este hijo que le dijo a su mamá, mamá, mañana no quiero ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, bueno, todo mundo tiene derecho de repente a no sentir ganas de ir a la iglesia. Y él le dijo, entonces mañana no voy. No, dijo, mañana vas a ir sin ganas. De hecho, le dice la mamá al hijo, de hecho, hasta Dios lo va a ver con mayor agrado, porque con ganas cualquiera va, pero sin ganas, no cualquiera. Ay, es que ha estado en exámenes toda la semana. Pues por eso tiene que venir, con mayor razón tiene que venir a pedirle ayuda a Dios, agradecerle a Dios. Pero necesitamos ser ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven en sus padres que lo que escuchan de sus padres. Entonces necesitamos mostrar una transparencia en nuestra vida y buscar la guía de Dios en nuestras dificultades diarias frente a los hijos. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría y ahorita lluvia de ideas. Primeramente nos ponemos en manos de Dios. ¿Cuántos lo hacemos? Ya intenté, ya hice todo, y no resulta. Dios, ayúdame. Tenemos que leer la Biblia y que los hijos nos vean que estamos leyendo la Biblia. Y les recomiendo que no lo hagan en estos aparatos, porque aquí en estos aparatos estamos en todo el mundo, en las redes sociales. Y si tu hijo te ve así, él no sabe si estás en una red social o estás leyendo la Biblia. Para él estás en el teléfono. Yo le recomiendo que a la hora de leer la Biblia en su casa lo hagan en el libro físico para que testimonio de sus hijos está leyendo la Biblia. Y sobre todo que si leemos la Biblia aquí, las notificaciones son una distracción, porque aparecen arriba y estás leyendo la palabra y comadre, vas a ir al juego. Ay, espérame, déjame le contesto. Hagámoslo en el libro físico para que los hijos vean. Papá está leyendo la palabra. No es religión, no es religiosidad, es sabiduría. Josué 24:14. Es interesante este capítulo de Josué, porque llegan a la tierra prometida. El pueblo siempre estuvo con sus cosas. Algunos renegaban, vieron a sus padres renegar durante 40 años en el desierto de Dios. Renegaban de Dios. Pero llegan a la tierra prometida que fluye leche y miel, a la que sus padres no pudieron entrar. Y dice Josué 24:14, ahora pues, habla Josué, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. El discurso sonó excelente, muy espiritual. Josué, el líder, el sucesor de Moisés, se levanta como fastidiado y dice, ¿saben qué? Miren, ya Dios cumplió su promesa. Ahora si quieren ser guadalupanos, sean guadalupanos. Ahora si quieren adorar a la Santa Muerte, adoren a la Santa Muerte. Ahora si quieren traer la moneda de San Benito, cuélguese su medalla de San Benito. Hagan lo que les dé la gana espiritualmente, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Muy bonito discurso, muy espiritual. La respuesta es en el mismo tono. No, ¿cómo vamos a andar siguiendo otros dioses? Si Dios es el que nos sacó de la esclavitud, si Dios nos guardó por el desierto durante este tiempo, si Dios está con nosotros. No, nosotros también serviremos a Jehová. Pero no fue cierto. Sonó muy padre, pero no fue cierto. Incluso con todo, y aunque Dios hizo grandes cosas impresionantes a través de Josué. Josué fue el líder militar y espiritual para el pueblo de Dios. Josué abrió el río en dos para que el pueblo de Dios pasara en seco, así como pasaron en seco el Mar Rojo con Moisés. Conquistó, fue un líder que llevó a la conquista al pueblo de Dios de la tierra prometida. Destruyó Jericó y todos los otros pueblos que tuvieron que sacar de ahí para tomar esa tierra. Y Josué repartió la tierra como Dios le dijo. Nada más que se olvidó de algo: instruir a los hijos. Se le olvidó algo. Andaba dando vueltas alrededor de Jericó, celebrando victorias. Nada más que se le olvidó algo. El discurso fue perfecto. Y muchos de nosotros hemos tomado esa escritura de Josué como esperanza. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero te repito, no fue así. Jueces, en el capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, todos los que dijeron, no solo tu casa y tú, nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová, se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ni siquiera les testificaban.
¿Cuál fue el propósito de que levantaran 12 piedras en el río? Si lees la Biblia, sabes de qué estoy hablando. Como una señal. ¿Y cuál fue el propósito? Para que cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿y esas piedras qué onda? Bueno, es que tus abuelos fueron esclavos por 400 años en Egipto. Pero Dios nos sacó y empezaran a testificar. Ni siquiera eso, ni siquiera recordaban, no les decían, ¿saben qué? Pero un día Dios usó a un hombre llamado Moisés y azotó Dios a Egipto con 9 plagas. Y era impresionante que los egipcios andaban llenos de tumores, andaban piojosos, llenos de moscas, sus casas llenas de ranas y las nuestras no. Todo Egipto piojoso y nosotros ni una liendre en nuestra cabeza. En las casas de los egipcios atestadas de moscas y las nuestras sin mosca alguna. Dios glorificándose sobre Egipto y diciendo, este es mi pueblo. Hasta que un día, en la 10ª plaga, Dios mató a todo primogénito de las casas donde no había la sangre del cordero como señal. Todas nuestras casas tenían la sangre y en ninguna casa de nosotros los hebreos hubo muerte. Se les olvidó decir eso. Testificar. A veces cuando escuchamos el testimonio de nuestros padres, como ya no lo sabemos, puede sonar así como, me se aventó su testimonio otra vez. Mi papá siempre testifica. En parte de su predicación, avienta su testimonio. A veces los hijos y los nietos del pastor Armando, ya empezó a testificar. Pero yo he escuchado hombres y mujeres que dicen, yo no podía dormir 3 días y me andaba volviendo loco. Y 9 meses. Y me dicen, si en 3 días que no pude dormir me andaba volviendo loco, si Dios me hubiera salvado de 9 meses sin dormir, lo diría todos los días. No una vez por semana, todos los días le diría a la gente. He escuchado hombres que me han dicho eso cuando conocen o escuchan el testimonio de mi padre. Y yo, perdóname, Señor. A Josué y a todas sus contemporáneos, su generación, se les olvidó testificarle a los hijos. Esto que ven aquí, la tierra que fluye leche y miel. No nacimos aquí. Es un regalo de Dios. Algunos de ustedes hoy en día tienen privilegios, comodidades, a veces lujos, que son el fruto del esfuerzo diario, de la fe. Algunos de ustedes han levantado negocios o empresas y han luchado, y ahora sus hijos pueden disfrutar de ciertos privilegios y nacieron ya ahí. Es importante que sepan. Yo no nací con mini split. ¿Cuántos de ustedes hoy en día tienen carro nuevo y sus hijos tienen sus propios autos, pero ustedes cuando eran adolescentes y jóvenes andaban a pie? Mi vida fue así. A veces los hijos somos ingratos con los padres porque desconocemos la historia.
no agradecemos, no decimos gracias por esforzarte, gracias por luchar. Y dice esta escritura: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Se les olvidó lo más importante. Conquistaron la tierra, hicieron la empresa, tuvieron su negocio. Por eso Dios no se equivoca en su palabra. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Se les olvidó lo más importante, la instrucción a los hijos. ¿De qué sirve que dejes herencia económica, reputación terrenal? ¿De qué sirve si no dejas el temor a Dios, que es el que te ha dado todo lo que puedes disfrutar? Si no instruyes, si no corriges. Los que no instruimos a los hijos, ahora es tiempo de corregirlos. Mi padre no me instruyó nunca, ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, porque ni él conocía la palabra. Pero cuando conoció la palabra, ya no era tiempo de instruirme, ahora era tiempo de corregirme, porque yo ya era un adulto. Pero no tenía autoridad moral. Me decía: Cachino, yo sé que toda la vida te enseñé esto y esto. Sí, pero lo sigues haciendo. Y se callaba. Oye, mi hijo, mira, es que eso no se hace. No se hace, tú me lo enseñaste. Toda la vida te he visto. Y se callaba. No me podía corregir. A todo mundo le podía predicar, le podía testificar. Yo le decía: a mí no me vengas con tus mentiras, yo te conozco. Así le decía yo a él. A mí no me puedes engañar, toda la vida hemos hecho esto o aquello. Y lo he contado en otras ocasiones, hasta que un día mi papá, cuando yo le saqué la misma canción, me dijo: ¿hace cuánto que no me ves hacer eso? Me dijo: sí, toda la vida lo hice y toda la vida te enseñé a hacerlo. Pero ¿hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que me viste hacer lo que dices? ¿Hace un mes? ¿Hace 3? ¿Hace 6? ¿Hace un año? Me dijo: Cachino, eso que tú dices, eso fue lo que fui sin Cristo. Pero Cristo ha cambiado mi corazón. Ahora soy nueva criatura. Me cayó la boca, porque era cierto. Tenía testimonio. No pude decirle nada. Y ahora empezó a decir: mira, mijo, la Biblia dice. No lo digo yo. Me acuerdo que me dijo: te pido perdón por enseñarte mal.
A mí tampoco me enseñaron, me dijo en la palabra. Pero hoy, la palabra de Dios es la lámpara que alumbra mi camino. Y necesitas la palabra de Dios para que alumbre el tuyo. Eso es sabiduría. Y con los hijos, ¿saben qué, hijos? Nunca leímos la Biblia en la casa. O nunca la hemos puesto por obra. Porque también hay quienes nacieron en cuna cristiana, pero pues cristianos por tradición, como algunos católicos por tradición. Pero eso no quiere decir que no haya o no pueda haber un parteaguas en tu vida. Pero siendo ejemplo, Dios te da la autoridad moral para corregir a los hijos. Algunos se esfuerzan y algunos padres sacrifican por darles mejores herramientas a los hijos. Algunos con todo su esfuerzo les están pagando una mejor universidad. No nada más la universidad, no, una mejor universidad. Pero sin el temor a Dios. ¿Qué es lo que garantiza que les vaya bien? ¿Que sean licenciados? ¿Que sean médicos? ¿O que teman a Dios? ¿Quién los va a poder ayudar cuando Dios te lleve a su presencia? O cuando estés en otro país, o ellos en otro país. ¿A quién van a recurrir? ¿Se les va a caer el mundo a pedazos o van a decir, no sabemos cómo, pero sabemos que Dios nos va a sacar adelante? Lo vi en la vida de mis padres me lo inculcaron y yo sé que Dios nos va a sacar adelante. O el mundo se les va a desmoronar. Pero eso depende de nosotros. No estoy hablando todavía la tontería o la insensatez de algunos padres que no solamente los instruyen o los corrigen, sino los están empujando al mundo. Adoptando la cultura mundana hacia sus hijos. Enfocados más en su apariencia que en su corazón. Vístete bien. Vístete así. Yo se los he dicho porque les preguntamos. No yo, cuando son mujeres, mi esposa o Cassandra, alguna de las muchachas que están con sus hijos. ¿Por qué te vistes así? ¿No te da vergüenza? Sí me da vergüenza, pero mi mamá quiere que me ponga esta ropa. Dice que ya me desarrollé. ¿Cómo pues? Insensatez. Falta de temor a Dios, a veces hasta falta de sentido común. Yo no tuve hijas, pero yo platico con mi esposa y a veces le digo, amor, si yo tuviera una hija, no dejaría que se pusiera esos shorts. No dejaría que anduviera enseñando el ombligo y más. O sea, la ando exponiendo a que le falten al respeto. O que levante pasiones o perversidades en hombres sin temor a Dios. La ando exponiendo a que le falten al respeto, a que traten de abusarla o a que venga un tonto a querer tocarla. Y no lo entiendo. No lo entiendo hablando de nosotros, porque estoy hablando de aquí. En el mundo los chinos hablan chino, los pecadores pecan, los que no conocen a Dios viven como el diablo les dice. Eso no me asusta. Pero que las hijas de algunos de ustedes o que los hijos de algunos de ustedes se comporten como
Eso es lo que me sorprende. Digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? No lo entiendo. La única manera que yo veo es que no conocen a Dios. O sea, los papás no conocen a Dios, no leen la Biblia. Estamos a veces tan inmersos en esta cultura plástica de apariencia. ¿Qué te inspira? ¿Cuál es tu inspiración? Yo veo, Facebook me dice, Instagram me dice, ¿cuál es la inspiración de la gente? Al ver que sus publicaciones. Y cuando yo digo, ¿cómo esta persona está publicándose, exhibiéndose en ese entorno? ¿A quién está viendo? ¿Quién es su inspiración? ¿Por qué se exhibe de esa manera? Cree que está bien, porque anhela. ¿A quién se quiere parecer? ¿De qué se está llenando? ¿Cuál es su meta? También he escuchado a hombres, porque me lo han dicho. A mí no me gusta cómo se viste mi esposa, me da vergüenza. Me han dicho hombres. Pero no sé qué hacer, pastor. Quémale la ropa. Toma la autoridad de tu casa. ¿Cómo que te avergüenzas? Y le digo, bueno, primeramente, gracias a Dios, yo pensé que te parecía bien. Qué bueno que te sientes así. Ahora, mijo, usted la cabeza. Queme toda esa media falda, media blusa, medio pantalón. Tíralos. Cueste lo que haya costado, lo que haya costado. No, mi pastor, prefiero ser feliz. Prefiero viva la paz. No, me corre de la casa. Yo le quemo la ropa y ella me quema a mí completo. Desde ahí vemos el desorden. Dios es un Dios de orden. 3 cosas importantes y termino en las que debemos de estar constantemente. En instruir a los hijos en la palabra de Dios, pero siendo ejemplo de obediencia en la palabra de Dios. En animar a los hijos en tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, pero siendo ejemplo que cuando vamos a tomar decisiones siempre consideramos lo que Dios dice en su palabra. En no solamente corregirlos, número 2, sino que nosotros corrijamos también nuestro camino. No solamente decir, va y se disculpa, sino disculparse con ellos cuando reconocemos un error. Corregirlos cuando sea necesario y hacerles ver que le están fallando a Dios primeramente. Congregarnos fielmente, pero siendo ejemplo también de ello. Tenemos que traer a los hijos con nosotros. ¿Sabes? La religión en el mundo más próspera, ¿sabes cuál es? Los musulmanes. Es la religión que más está teniendo un crecimiento impresionante en el mundo. ¿Por qué? Porque si algo se enfoca en ellos, es en los hijos. Entonces, no solamente instruirlos, corregirlos, traerlos con nosotros y congregarnos como familia.
Y algo bien importante, orar por ellos. Orar por ellos. Yo soy un testimonio del fruto de la oración de los padres. A mí Dios literalmente me ha salvado la vida. Porque Dios les ha dicho, el Espíritu Santo, pónganse a orar por Cachima. Varias ocasiones. ¿Cómo estás, mijo? Temblando, pa. Por poco me mato. Gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Gloria a Dios que hace 10 minutos Dios nos dijo que nos pusiéramos a orar por ti. Y estuvimos orando y ahorita que terminamos la oración te estoy hablando. ¿Cómo estás? Orar. Ponernos, tomar nuestra responsabilidad. Decir, Señor, soy el responsable. Pero me arrepiento. Y como si fuera el caso, como el padre del hijo pródigo, no perder la esperanza. Pero no perder la esperanza también es no seguirles el juego. También es eso. No, yo sé que un día Dios los va a salvar, sí, pero tienes que marcar los límites. No ser, como decimos coloquialmente, paleros. Hacernos de la vista gorda. Que Dios nos ayude en todo esto. Pero sobre todo que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la gracia. Lucas 14:23 es una escritura que ha sido la bandera de un ministerio de Tijuana que se llama la Patrulla Espiritual. ¿Te acuerdas? ¿Alguien la ha visto? Un centro de rehabilitación. Se acercan, tratan de convencer a esta persona adicta en situación de calle de que necesita ayuda, le ofrecen techo, comida, le ofrecen todo. Y cuando esta persona dice no, 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 dicen Lucas 14:23, vayan por los vallados y caminos y fuércenlos a entrar. ¡Vámonos! Y lo levantan a la fuerza. Lo meten a la van y se lo llevan al centro de rehabilitación. La ley los ampara porque estas personas no tienen voluntad propia. Es como si fuera un enfermo mental. ¿Por qué lo recluyes en un hospital psiquiátrico? Sería privación de su libertad también, sería un delito. No, no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene voluntad propia. Los adictos tampoco. ¿Y quién dijo eso? De que a la fuerza los hagan entrar. Dios. Por eso digo que Dios nos dé gracia y sabiduría. Que sea una orden, pero que no parezca. Que no parezca que es tu voluntad, sino que vaya impregnada de amor. Porque Dios nos ama, nos corrige, nos disciplina. Y entre más pronto, mejor. Nos ponemos de pie. Tenemos mucha tarea. Todos los días.
Padre Celestial, reconocemos nuestros errores, nuestras faltas delante de ti, nuestros pecados, pero también reconocemos que algunos como padres, Señor, no hemos criado a nuestros hijos conforme a tu voluntad, la voluntad que has establecido en tu palabra. Nos ha faltado sabiduría. A veces incluso hemos sido un mal ejemplo para ellos. Hoy primeramente, porque si a alguien le fallamos primero es a ti, te pedimos perdón. Perdónanos por no ser ejemplo. Perdónanos por no ser fuertes en nuestras decisiones, en nuestra convicción. Perdónanos, Señor, por haber sido débiles a la hora de corregirlos o a establecer las reglas de la casa. Algunos hemos establecido sugerencias. Por eso los hijos, Señor, han decidido o deciden hacer otra cosa, porque no parece una regla de la casa, Señor. Yo te ruego que nos des sabiduría y gracia, primeramente para ser un ejemplo en palabra, como dices tú, en conducta, como dices tú, en fe, Señor, como dices tú. Y en segundo, Señor, para que con esa autoridad moral recuperada y con la guianza de tu Espíritu Santo nos ayudes a corregir a nuestros hijos. Algunos creen que están tomando sus propias decisiones, pero tu palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y aquellos hijos nuestros que deciden permanecer en el mundo no se dan cuenta que están bajo el maligno. Perdónanos, Dios, y despiértalos, alúmbrales los ojos de su entendimiento, que te busquen a ti, Señor, y danos sabiduría para ganar sus almas, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, yo te ruego que bendigas a tus hijos y a tus hijas aquí presentes. Que los guardes en sus caminos, que todos los días susurres en sus oídos, en su mente y corazón tu voluntad. Que los libres de todo mal, de toda trampa. Que no los dejes caer en la tentación, Señor, y que fortalezcas su fe. Señor, nosotros creemos en la salvación de nuestra casa y rogamos porque así sea. Una vez más, Señor, salva la familia, la casa de tus hijos y de tus hijas, Señor. Que seas tú verdaderamente el Señor de toda nuestra casa y descendencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, nos vemos el miércoles. Que Dios les bendiga y que tengan una semana bendecida. Si alguien necesita oración, estamos para servirles.